Yo soy Antonio Torres, estoy levantando el velo. Pensemos en la iglesia un poco. Aquellos que nos sentimos en iglesia sin tener un cargo oficial, sin vivir propiamente del Evangelio. Vivimos para el Evangelio. Vivimos para cumplir la voluntad del Señor. Y no solo tratando de ser buenos, sino cumplirla en su totalidad. Esa voluntad del Señor expresada en la Escritura, en el magisterio de la Iglesia y en la tradición. Esos tres elementos fundamentales para conocer la voluntad del Señor. Miren, hemos hablado bastante aquí de algo que la gente no quiere ver. Esa es mi sensación. La gran mayoría de la gente de la iglesia no quiere ver. Y no hablo solo del clero, que sí hablo del clero. El clero no quiere ver lo que está sucediendo a su alrededor. Y los laicos, pues, menos. La deserción en la iglesia. Veía un video sobre la iglesia en Irlanda, que en muy corto tiempo pasó de ser la que tenía más vocaciones en el mundo, el país que tenía más vocaciones en el mundo, a tener una vocación, un sacerdote el año pasado. Colombia está pasando de 97% de población que se declaraba católica hace 40 años, un poco más cuando yo comencé el camino del Señor, a algo cercano al 57 hoy en día. Es decir, ya cerca de la mitad de la población. Estos países latinoamericanos que eran 100% católicos están llegando a ser 50% católicos y descendiendo muy rápidamente, porque estamos hablando de 50% católicos, pero católicos de palabra. No que verdaderamente hayan tenido un encuentro con el Señor y a partir de ese encuentro hayan emprendido el camino de ser discípulos de Jesús, de cumplir su voluntad, de dedicar su vida a encontrar la vida eterna. Estamos hablando de gente nominalmente católica, 57%. Del 57%, más o menos un 20% va a misa. Es decir, 57 por 20 es ¿cuánto? ¿14? 14% de la población de Colombia va a misa regularmente y sigue los lineamientos de la iglesia. No que sean discípulos. Hay una diferencia. Siguen los lineamientos, cumplen las normas básicas. No que sean discípulos, no que entreguen su vida al Evangelio. Viven en el mundo, viven para el mundo, viven como el mundo vive y van a misa. Y sí, cumplen los mandamientos. Es decir, no están sumergidos en el pecado, pero viven en el mundo y para el mundo, para los valores del mundo. El dinero, la fama, los placeres. Y eso enseñan a sus hijos, el ser importantes, otra vez el dinero. Viven para eso, pero van a misa los domingos. Ustedes saben de qué estoy hablando. No es extraño, porque así es la mayoría de la gente en Colombia, la gente que va a misa, fuera de todos los que ya han abandonado la iglesia, ya ni de palabra se llaman católicos. Esta generación prácticamente, pues ahí estamos viendo los porcentajes. Y va creciendo. Los jóvenes de hoy, la gente entre 20 y 30 años, casi nadie va a misa, casi nadie se casa por la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué esta deserción? Yo creo que un tema fundamental es el clericalismo. Y yo llamo clericalismo varias cosas. Uno, esa estructura de poder. Hace unos años discutía yo con un sacerdote, en esa época amigo mío,
Después, cuando le dije que no estaba de acuerdo con su forma de vivir, que era, es decir, tenía varias mujeres, tenía varios hijos, y todo eso lo escondía y había tenido una serie de problemas con el obispo. Y finalmente yo le dije, hombre, eso me parece absurdo. Lo que vaya a vivir, vívalo a la luz. Párese un día y dígale a la gente, mire, yo soy así, vivo así, yo creo que esto es lo que Dios quiere para mí. Los que me conocen saben que yo he vivido a la luz todas las situaciones de mi vida. Que he vivido siempre de acuerdo a lo que creo, sin esconder lo que vivo. Eso me costó la supuesta amistad con este señor. Él siguió viviendo su vida, sigue celebrando, sigue todas esas cosas de un sacerdote, pero viviendo una vida clandestina. Eso me parece un absurdo. Discutíamos y él me decía, pero ¿qué razón puedo tener yo para ser sacerdote? Y le digo, pues muchas, fuera de una honestidad y una entrega honesta al Señor. Una, es un ascenso social. Sin duda, para esa persona y para muchas, es un ascenso social. Es una manera de subir bastante rápidamente, de entrar en contacto con gente de dinero, etc. Dos, claro, es una forma de esconder una problemática, en este caso emocional y sexual. De no enfrentarla, de poder vivir esa clandestinidad teniendo la disculpa de que es que si se enteran lo echan del sacerdocio, lo reducen al estado laical, lo que sea, tienen problemas como los tuvo con su obispo. Y tres, el poder. Y el poder es algo muy complejo entre el clero. El poder que tienen sobre las almas de decidir sobre la persona lo que está bien y lo que está mal. El poder que tienen en una sociedad, especialmente en una sociedad como la sociedad colombiana y latinoamericana, también en Norteamérica. El poder que tiene un sacerdote de estos, la manera como todo el mundo les rinde pleitesías y les hace venias todo el tiempo. El poder, no tienen que demostrar nada, no tienen que ser nada, no tienen que ser santos, basta con que sean sacerdotes para que la gente les rinda pleitesía, el Padre, y les hagan fila para hablar un momentico con ellos. Lo vemos en todas partes. El clericalismo, pero el clericalismo tiene problemas más que esos. El clericalismo cierra la puerta a la participación del laico. Si el laico hace algo más que limitarse a obedecer. Obedecer, decía este video de un monje norteamericano. Obedecer, pagar, rezar. Limítense a eso. Y van al cielo. Obedecer, pagar, rezar. Y van al cielo. Pero si el laico tiene ideas, propuestas, ve lo que ocurre en el mundo y ve lo que ocurre en la iglesia y se atreve a expresarlo, le van a cerrar las puertas. Se los digo por experiencia propia y ese es uno de los problemas más graves de la iglesia, porque entonces están cerrando las puertas a la mayor parte de la gente que tenga algo de intensidad espiritual, que tenga un verdadero profundo llamado del Espíritu Santo, que tenga verdaderos dones y carismas del Espíritu Santo, que vayan más allá del importantísimo carisma del presbítero. Están cerrándole la puerta a la mayor parte de las personas que pueden ser líderes, que van a ir a buscar dónde expresar su liderazgo y su vocación en otro sitio. Los sacerdotes por celo, llámenlo celo profesional. Usted quiere quitarme el puesto. Me decía ya hace bastantes años, por allá en el año 90, o sea, hace 30 y tantos años, me decía un párroco en Bogotá, no vuelva aquí,
porque usted quiere quitarme el puesto. ¿Cómo le voy a quitar el puesto? ¿Pero de qué está hablando, Señor? No entendía yo lo que estaba diciendo. Yo no puedo celebrar. Yo no puedo consagrar. Yo no puedo perdonar los pecados. Yo no soy sacerdote. Yo no le puedo quitar el puesto, pero sí quiero ejercer mi propio ministerio como pastor. Y pastor no en el estilo protestante, sino persona que busca y llama a los hombres y lleva la palabra de Dios y predica y los convence y les abre el corazón y el corazón de ellos a recibir a Jesucristo y los invita permanentemente en la iglesia y como iglesia, en la iglesia y como iglesia, no como un individuo por ahí solito, suelto. Oiga, los invito a seguir a Jesús, los invito a seguir a Jesús en la iglesia. Los invito a seguir a Jesús como iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es solo el clero. Es difícil que eso nos entre a la cabeza. Venid a mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hace quizás unos 4 o 5 años. Ustedes saben, nosotros estuvimos fuera de la iglesia bastante tiempo. Y regresamos. Y al regreso le decía yo al párroco, a mi párroco en esa época, hablando con él de estos temas, le decía, es que yo soy pescador de hombres. Se quedó mirándome con una sonrisita ahí medio sardónica, diciendo, hablando bobadas, el pescador de hombres soy yo y no hay más. Era lo que decía en su mente. Decía, aquí yo le podría ofrecer que lea en la misa, de hecho muchos tiempos lo hice, y quizás hasta que llegue a ser ministro de la Eucaristía, ministro extraordinario de la Eucaristía. Importante, valioso, pero eso no es lo que me corresponde a mí. Yo no me siento llamado a tener un ministerio litúrgico porque pues no soy sacerdote, no soy diácono y por supuesto no soy obispo, ¿sí? Mi ministerio es en el mundo, pero ministerio desde la iglesia, un ministerio profético, un ministerio sacerdotal, un ministerio como pastor, porque ser rey es ser pastor, sacerdote, profeta y rey, es ser pastor, persona que llama y que guía, pero como iglesia y desde la iglesia, el celo, los celos de los sacerdotes sacan a la gente de la iglesia, les impiden desarrollar un ministerio, lo sacan corriendo, cantidades de gente, terminan buscando entre los protestantes un lugar donde puedan llevar la palabra del Señor, una palabra que se desborda dentro de uno, que uno no puede callar, ¿sí? Como los profetas del Antiguo Testamento. Uno no lo puede detener, me has seducido y me dejé seducir, me has agarrado y me has podido, dice el profeta Jeremías 27. Y luego sí sigue lo mismo que hoy en día. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban, es decir, todos se burlan de mí. Sí, eso es lo que yo vivo. Jesucristo es mi obsesión, mi gozo, mi fortaleza, mi refugio en la tormenta. Jesucristo, el Hijo único de Dios, el único verdadero camino al Padre, porque nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Esas son razones importantísimas desde el interior de la iglesia para explicar la deserción, la manera como la iglesia se va como acabando. Acabarse del todo, no. De acuerdo, no. Purificarse, sí. Purificarse porque es como un árbol que sacuden y caen las hojas secas que no están bien agarradas. Pero miren Europa. En Estados Unidos es el grupo religioso que más se reduce, de los muchísimos que hay.
Las iglesias en Europa están desocupadas en la mayoría de las partes. En Estados Unidos juntan 2 o 3 parroquias en una sola y las otras iglesias quedan desocupadas. Lo he visto en varias partes. En Colombia, los protestantes hacen fiestas, sacando gente de la iglesia. Para ellos, los católicos no son cristianos porque no viven como cristianos, van a misa. Eso lo tienen claro y así es fácil cogerlos y llevárselos. Por lo menos por un camino bastante indirecto. Porque el camino directo, la puerta estrecha, está en la Iglesia Católica. No lo olvidemos, no lo olviden. Abramos el corazón a Jesús y no tengamos miedo de expresar lo que Él nos dice, así nos cueste el rechazo y las burlas, empezando por nuestros pastores. El Señor los bendiga a todos, no se les olvide suscribirse. Esto es Levantando el Velo. Y yo soy Antonio Torres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.